Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saez. Bueno, ante todo, quiero darte las gracias a ti y a todos los que estáis viendo el vídeo en este momento por estar ahí de forma incondicional y sobre todo pues por participar tanto en el sorteo como en los comentarios, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida a todas y espero que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien o le puede servir para algo, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like. Dicho esto, vamos a pasar al interactivo que vamos a hacer en el día de hoy, que es un interactivo de amor. Y la pregunta que vamos a hacer hoy: ¿por qué se aleja de mí esta persona que para mí pues es importante, ¿no? Para ello tenemos tres opciones. Como siempre, tenemos la opción número 1, que es el corazón de cuarzo de color azul, la opción número 2, que es el corazón de selenita, y la opción número 3, que es el corazón de ágata. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo no suelo dar tiempo para elegir, pero bueno, aquí abajo tenéis las opciones ya directamente y podéis ir al capítulo concreto de la opción que elijáis. Podéis ver una, dos o tres opciones, lo que vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis siempre con aquello que realmente tiene una resonancia para vosotros, que tiene un sentido verdadero en vuestro momento personal. No con lo que querríamos que sucediera, ni con lo que nos gustaría que pasase, sino realmente con aquello que está sucediendo de verdad en vuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde está resonando esa respuesta. ¿Que no hay resonancia? Pues es que el interactivo no es para ti, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a recoger las opciones, las vamos a poner en un lado, aquí que no nos molesten. Voy a colocar aquí el corazón de cuarzo azul, y para aquellas personas que habéis elegido la opción de el corazón de cuarzo azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís. ¿Por qué se aleja de mí esta persona? Bueno, fijaros, realmente esta persona está ahora mismo en una situación en la que sí que está haciendo un cambio, está tomando decisiones. Está sobre todo muy enfocado o enfocada hacia lo que sería el pasado, ¿de acuerdo? Está mirando hacia atrás. Ni siquiera está mirando de frente o está mirando hacia el futuro, sino que está observando lo que ha sucedido y lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Puede ser que esta persona en este momento, ese alejamiento que tú sientes, esto que tú estás sintiendo, tiene que ver también con un proceso personal de esta persona, dónde se encuentra en este momento y qué es lo que está viviendo, ¿no? Es como que esta persona está en un momento en el que quiere hacer cambios en su vida, quiere empezar cosas diferentes, cosas nuevas, y se plantea hacer un cambio global, general en su vida. No es una cosa concretamente contigo, sino es algo general. Tiene como la llamada interior de posicionarse y tomar una decisión respecto a lo que realmente quiere. Está sufriendo una serie de procesos internos, está como llegando a conclusiones o tomando conciencia de verdad de lo que quiere y de lo que no quiere. Puede ser que durante este tiempo atrás esta persona no haya tenido las cosas muy claras, o que haya parecido que sí que las tenía, pero luego a la hora de la verdad, cuando requería mostrar esa seguridad, pues posiblemente esta persona no era capaz de llevarla a cabo o de mantenerse ahí, porque hay o había un conflicto interno dentro de esta persona que todavía sigue estando, pero que está tratando de solventar, ¿de acuerdo? Entonces esta persona está como iniciando una nueva etapa de su vida, está enfocándose a algo diferente, que va acompañado evidentemente de esta carta que nos habla de ese cambio, ¿no? De esa transformación en la que se está encontrando esta persona. Entonces, a ver, si la pregunta que te puedes estar haciendo en este momento es: bueno, esto quiere decir que no me quiere, que no quiere saber nada de mí, que está enfocándose en otra persona, o no quiere tener ninguna relación con nadie, o no está por la labor, o lo que sea,
Yo te diría que esta persona está ahora mismo tratando de centrarse en sí misma, ¿bien? ¿Podríamos pensar que está actuando de forma egoísta? No, yo creo que está haciendo un buen trabajo esta persona en este momento, está tratando de encontrarse, de tener claro qué es lo que quiere y evidentemente para estar tanto contigo como con cualquier otra persona necesita tener claro qué es lo que quiere. Quiero decir, si va a estar contigo sin tener claro lo que quiere, tampoco te va a compensar esa relación, con lo cual esta persona está en una posición ahora mismo en la que está sumida o sumido en una serie de cambios, de transformaciones que realmente ha decidido llevar a cabo. Quiero decir, no es que le haya empujado nada ni nadie, sino que es una decisión personal. Es como que necesita reencontrarse, necesita saber qué es lo que quiere, necesita estabilizarse y sobre todo está observando mucho todo ese proceso que tiene que ver con él o con ella a nivel personal de lo que ha vivido, ¿no? Porque esta carta nos recordaría ese proceso concreto, ¿no? Está observando, está tratando de buscarse a sí mismo o a sí misma, está tratando de entender el porqué de su falta de felicidad, de plenitud, de por qué no le llenan las cosas, por qué tiene dificultades para relacionarse, por qué no es capaz de dar pasos o de involucrarse o de implicarse más con alguien. En este caso estamos hablando de ti, que eres la persona que estás haciendo la pregunta. Entonces esta persona está alejándose de ti porque o ha puesto distancia de ti porque está en un proceso personal en el que necesita encontrarse a sí mismo o a sí misma y averiguar qué es lo que realmente quiere, para que cuando vaya a dar un paso, cuando vaya a hacer cualquier cosa en su vida, tenga una cierta seguridad, porque es como que ha descubierto. Esta mirada al pasado no es nada negativo, en el sentido que yo siempre digo que no podemos estar anclados en el pasado, pero sí es interesante mirar al pasado para intentar entender y comprender algunas cosas, ¿de acuerdo? Esta persona está en esa fase ahora, mirando hacia ese lugar para comprender su comportamiento. Entonces, esta persona necesita tener o mantener esa distancia. Es de vital importancia que lo haga para poder hacer este proceso, para poder encontrarse a sí mismo o a sí misma y sobre todo para poder estabilizarse y clarificar sus ideas y sus acciones, lo que quiere hacer esta persona y tener una cierta seguridad con él mismo, con ella misma, para poder pues hacer las cosas de la forma más correcta posible, ¿no? Esta es un poco la situación que esta persona está enfocando en todo momento desde el punto de vista de que realmente pues esta distancia, este alejamiento que ha provocado esta persona tiene que ver con un proceso personal de ella. Bien, aquí no hablaríamos de que hay otras personas o de que esta persona va a iniciar una nueva vida con otra persona. No estamos hablando de un periodo, de un tiempo para esta persona en el que necesita soledad, en el que necesita sentirse solo o sola para poderse encontrar y hacer este trabajo a nivel personal, ¿de acuerdo? Aquí evidentemente no nos está diciendo si luego va a acercarse a ti o no, porque las cartas nos están hablando básicamente del momento en el que se encuentra ahora actualmente, pero sí que es verdad de que es necesario. Quiero decir, aquí de alguna manera lo que te aconsejarían a ti es que tú te mantuvieses al margen, que tú permitieses este alejamiento o esta distancia que está poniendo, porque realmente esta persona necesita este proceso, ¿de acuerdo? A nivel personal. Entonces no tiene que ver directamente contigo, no eres tú la responsable o el responsable de esta situación que está viviendo. Sí que puede ser que a lo mejor se le hayan movido cosas a nivel emocional contigo y se haya dado cuenta o haya tomado conciencia de que tiene que tomar decisiones, de que tiene que clarificarse, pero no serías tú el punto central de esa situación, sino que tiene que ver con un proceso personal de esta persona, ¿bien? O sea, no está todo sujeto alrededor de lo que tú le hayas podido mover. Puedes haber contribuido, pero en realidad era un proceso o es un proceso en el que necesita experimentar y vivir esta persona por sí misma, ¿de acuerdo? Entonces, espero que esto haya quedado bastante clarificado. Bien, vamos a sacar una última carta. Esta carta sí que es una carta de consejo para ti, no tiene nada que ver con esta persona que preguntabas, ¿de acuerdo? Sino es un consejo para ti.
para que durante este proceso esto lo lleves mucho mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, fíjate, cuando entrego con sinceridad mis deseos al universo, surge una poderosa fuerza de fe. Quédate con esta frase porque seguro que en este momento personal tuyo te va a ayudar mucho y va a guiar mucho tu situación, tus movimientos, tus emociones, tus pensamientos. Recuerda, cuando entrego con sinceridad mis deseos al universo, surge una poderosa fuerza de fe. Al final, esta carta te invita a que te reafirmes en lo que tú sientes, en lo que tú piensas y que vuelvas a recuperar la fe en aquello que posiblemente lo has perdido, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por las circunstancias que vivimos en la vida, pues parece que la fe se va disipando poco a poco. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido servir y orientar. Para los que habéis elegido el corazón de Selenita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sintáis. ¿Por qué se aleja de mí? Bueno, esta persona realmente está ahora mismo, bueno, podríamos decir que esta persona está en un proceso en el que posiblemente se acerca y también se aleja. Es como que hay un tira y afloja aquí con lo que siente, con lo que se le mueve a esta persona a nivel interior. Fijaros que esta primera carta nos habla de las expectativas, de las ilusiones, de las ideas, de los pensamientos, sobre todo como esta persona ha creado quizás muchas expectativas o se ha ilusionado mucho respecto a vosotros, y es una persona que además tiene bastante claro qué es lo que quiere, hacia dónde, o sea, lo que quiere conseguir de alguna forma, ¿bien? Pero tiene un conflicto interno importante. Para materializar esto, para que esto ocurra, todavía, necesita que pase un tiempo, necesita que las cosas se establezcan, se pongan en su lugar, ¿de acuerdo? Tiene que ver más con un conflicto interior de esta persona que no realmente con algo que tenga que ver contigo. Fíjate que, como decía, creo que esta persona a veces está como muy cerca de ti y te ilusiona y te hace pensar que las cosas pues van bien, están funcionando maravillosamente bien, y de golpe y porrazo es como que esta persona da un paro en seco, o sea, se queda totalmente parado o parada, y además es como que pone distancia, ¿no? Se aleja y no sabes muy bien qué es lo que sucede. Y luego vuelves otra vez, es como algo cíclico, algo que se repite en el tiempo. Hay ilusiones y además, si habéis hablado de algún proyecto, de algo que queréis hacer en común, esto es algo que quiere hacer esta persona, pero tiene una dificultad. Claro, la dificultad está aquí, quiero decir, creo que le pesa todavía demasiado a esta persona las cosas que ha vivido anteriormente, ¿no? Entonces esto es como que no le deja realmente fluir de la manera que debería respecto a ti que eres la persona que estás haciendo la pregunta. ¿Por qué esta persona se aleja? Se aleja porque entra en conflicto, empieza a pensar que emocionalmente la situación le supera, que tiene muchísimo miedo o tiene mucho temor a que eso luego no funcione, a que luego sea un fracaso. Tiene muy en mente todavía todo aquello que ha fracasado en su vida o no le ha salido bien, ¿de acuerdo? Esta es la idea que tiene, le da demasiadas vueltas a las cosas y piensa demasiado en quererlo, tenerlo todo muy atado, o que todo sea perfecto, que todo fluya de una determinada manera, y en el momento que ve que hay cualquier grieta, entra en ese conflicto y entonces es cuando se aleja. Entonces, claro, no es una persona que se haya alejado y que no tengas contacto
sobre esta persona, sino que es una persona que viene y va, es una persona que o está encima y está muy pendiente o está totalmente ausente y desaparecido, desaparecida, que es realmente lo que me está marcando aquí la tirada. Entonces, esta persona conecta continuamente con el dolor del fracaso, de lo que ha construido anteriormente, de lo que para esta persona era importante, que tiene que ver con una relación, una familia o lo que sea, ¿de acuerdo? Tiene que ver con esa parte concretamente, el sentirse como que igual que puede tocar el cielo, puede desaparecer todo en un momento determinado. Y esto es algo que le atormenta y no le deja vivir plenamente lo que ya ha conseguido, lo que ya se está materializando en su vida, que tiene que ver contigo. Entonces aquí entra en ese conflicto. No es una cuestión de que no le importes o que no haya un sentimiento, sino realmente que entra en este conflicto personal. ¿Podríamos hablar de que está actuando de forma egoísta? Bueno, dependiendo desde el prisma en que lo veamos, ¿no? Si somos lo suficientemente capaces de entender que cada uno de nosotros actuamos de determinada manera según cómo sentimos, como pensamos y a través de nuestras creencias, pues no haremos el proceso de juicio al otro, ¿no? Porque intentaremos entender que todo tiene un motivo del por qué reacciona de esta forma, ¿no? O por qué actúa de esa manera. Si no estamos en esa fase, pues evidentemente lo vamos a enjuiciar y nos vamos a enfadar con esa persona, ¿no? Entonces, yo lo que sí que os quiero decir con esto es que esta persona entra en este conflicto porque tiene mucho miedo de que le salga mal esta relación, de que esto no fluya, de que no funcione, de que el esfuerzo que pueda poner en construir, en intentar tirar hacia adelante todo, pues como que al final no fluya y no funcione, y sería como llevarse otra decepción o llevarse o volver a vivir otro fracaso, ¿no? Porque esto lo tiene mucho en la cabeza, porque además me sale como el rey de espadas. Quiero decir, al final esta persona está en una idea demasiado rígida, demasiado estructurada. Tiene la capacidad de estar en el otro lado, quiero decir, de ser lo suficientemente flexible, de conectar realmente con su verdadera esencia y de poder ver las cosas con una claridad maravillosa. Pero concretamente en esta tirada esta persona está como muy rígida, ¿no? Es como cuando toma la decisión de poner distancia, esta persona tiene realmente dificultades para salir de esa decisión que ha tomado. Hasta que no vuelve a conectar emocionalmente con lo que siente por vosotros, no vuelve a tener ese acercamiento. Entonces, quiero que entendáis que esta persona se aleja de vosotros porque entra en conflicto con él mismo, con ella misma, pero sí que es cierto de que al final es algo que se ha de poner encima de la mesa. Posiblemente ya habéis hablado de este tema y posiblemente ya habréis tenido posibilidades, algunos de vosotros sí y otros no, porque todavía no habéis pasado esa fase, pero es muy importante el diálogo. Yo quiero que entendáis que en esta opción, en esta ocasión aquí, nos habla de una gran importancia lo que sería el mantener un diálogo desde el corazón con esta persona, hablar desde el corazón. Y desde el corazón me refiero básicamente a no reprocharle, sino a explicarle a esta persona cómo te sientes con determinadas actitudes que tiene o reacciones que tiene, cómo te sientes tú, no tratando de culpabilizar a la otra persona, pero sí haciéndole entender que sus acciones tienen una repercusión en ti, que al final son tuyas, porque a ti te mueve lo que te tiene que mover, evidentemente. Claro, la sensación de abandono que tú sientes cada vez que sucede esto es algo que tienes que plantearte. ¿Por qué atraes a este tipo de personas? ¿Por qué vives esto, no? Eso sería una pregunta muy interesante para hacerte a ti mismo o a ti misma, pero sí que es verdad de que en este caso, como la pregunta que estamos haciendo es muy concreta, ¿por qué se aleja?, tiene que ver con ese conflicto en el que entra, con el que confluye cada vez que sus sentimientos se desbordan y deja de intentar controlar la situación, porque claro, aquí el tema está en que trata de controlar una situación, y una situación, una relación amorosa, el amor, las emociones no se pueden controlar, quiero decir, o están o no están, existen o no existen, y no hay más, no hay que darle más vueltas al asunto. Entonces, importantísimo
tener o mantener un diálogo lo más claro y transparente posible con esta persona, sin tener miedo a su reacción, a lo que pueda hacer, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea un diálogo que lo hagas desde ese punto amoroso contigo mismo, contigo misma, porque aquí también tienes que pensar en lo que tú sientes y en lo que a ti se te mueve, ¿no? Ser lo más honesta o honesto posible con esta persona cuando esta persona se acerque a ti, no cuando esté en distancia, sino cuando vuelva a acercarse a ti, porque lo hará, porque de alguna forma hay unos sentimientos, hay unas ilusiones, hay unos proyectos a futuro, pero es como que no se permite dar ese paso, no se permite de alguna manera involucrarse como debería, ¿no? Porque entra en ese conflicto de miedo, de fracaso, de que esto no vaya a funcionar, de que tú le puedas hacer daño emocionalmente, etcétera. Y entra en esta historia, y esto es lo que hace que esta persona pues esté en momentos cerca de ti, en momentos se aleje de ti, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a barajar este oráculo y vamos a ver. Este mensaje sí que es para ti personalmente, para que puedas transitar esta situación lo mejor posible. Y vamos a ver qué es lo que te quieren decir, cuál es el mensaje que hay para ti. Bueno, fíjate lo que nos dice este maravilloso oráculo. El agradecimiento disuelve todo aquello que bloquea la activación de mi poder superatractor. Bueno, el poder superatractor es el poder para atraer todo aquello que realmente yo deseo y quiero de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te habla del agradecimiento. Fíjate, esta situación, cuando tú tomas conciencia del por qué suceden las cosas, o por qué yo, por ejemplo, como os decía, ¿no? ¿Por qué yo atraigo a una persona que hace sentirme, que me hace sentirme abandonada o abandonado? Tomar conciencia de que esta persona está haciendo ese trabajo en mí para que yo tome conciencia de lo que tenga que tomar, es un momento maravilloso para agradecer. Por eso esta carta es tan importante y tiene tanto sentido además, ¿no? El agradecimiento disuelve todo aquello que bloquea la activación de mi poder superatractor, de mi poder para atraer lo que realmente yo quiero y es bueno también para mí. Es importantísimo agradecer las cosas cuando tomamos conciencia, y el agradecimiento es un acto que deberíamos de utilizar prácticamente todo el tiempo. Se nos olvida muchas veces agradecer pues que tenemos un techo donde dormir, que tenemos un colchón blandito para dormir, que disponemos de comida, de las necesidades más importantes y básicas que puede tener un ser humano. Y a veces es verdad que si nos fijamos en todo aquello que todavía no tenemos o no hemos conseguido, pues entonces pensaremos que no estamos bien, pero tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido servir y ayudar. Para aquellas personas que habéis elegido el corazón de Ágata, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sintáis. ¿Por qué se aleja de mí? Bueno, vamos a ver. Esta persona está en una actitud guerrera. Esto es un poco lo que me marcan. Y está en un conflicto que tiene que ver con tener o no tener la razón, ¿de acuerdo? Es como que está ahí en un proceso en el que puede ser que esté bastante inflexible, aunque pueda parecer todo lo contrario. Que pueda dar un discurso, que pueda dar la sensación de una serie de conversaciones o de acciones que pueda estar teniendo, que pueda parecer que están todas como muy equilibradas, pero en el fondo las cosas no son del todo como deberían, ¿no? Bien, primero del todo, ¿por qué esta persona está teniendo este tipo de actitud? Como os decía,
yo creo que está luchando con la razón y con las emociones, ¿de acuerdo? Puede ser que se pueda incluso sentir molesto o molesta a esta persona en este momento porque considera que tú no le has dado el lugar que le correspondía o que tú te has equivocado en lo que pensabas, o tus actitudes o tus acciones no han sido las correctas según él o ella, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que sea así, yo estoy diciendo cómo piensa, dónde está posicionada esta persona y cómo está actuando realmente con este alejamiento, ¿no? Con esta distancia que ha puesto, ¿no? Hay enfado, esto sí que quiero que lo entendáis, hay de alguna manera enfado, aunque pueda parecer todo lo contrario, y hay una situación no resuelta entre vosotros. Esto es lo que más me parece que hay que tomar hincapié, ¿no? Aquí es esta situación no resuelta entre vosotros está creando un conflicto emocional, tanto en ti como en esta otra persona, ¿de acuerdo? Entonces es como que esto, lejos de arreglarse, al menos por el momento, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que esto sea inviable, pero por el momento, lejos de arreglarse, lo que veo es una actitud en la que esta persona está totalmente convencida de que lo que ha hecho, la decisión que ha tomado de alejarse es la correcta, porque bajo su prisma, bajo su idea, bajo su manera de sentir y de vivir las cosas, cree que esto es así, ¿de acuerdo? De hecho, también hablaríamos de cierta soberbia o de cierto ego o de cierta actitud de querer estar por encima, en el sentido de que sí o sí la razón la tiene él o ella, por encima de todo lo que pueda haber pasado. Entonces está en una actitud en la que es muy difícil dialogar o llegar a ningún tipo de entendimiento, porque está totalmente convencida de que lo que ha hecho es lo correcto y además es que es lo que tiene que ser y no hay más, ¿de acuerdo? Esto es un poco como el concepto que tiene. Entonces tiene una gran lucha interna porque en el fondo emocionalmente no siente eso, pero mentalmente es como no sé, como que está dolido, dolida o que está en una actitud en la que cree que las cosas no se han hecho correctamente, ¿de acuerdo? Por tu parte, estoy hablando de cómo está enfocado o enfocada esta persona para contigo, ¿no? Directamente contigo. ¿Qué es? ¿Dónde está esa dificultad? Pues porque piensa que tú has hecho algo mal, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que lo hayas hecho, también podría ser que sí, pero no quiere decir concretamente de que tú hayas hecho algo malo hacia esta persona, pero esta persona lo ha recibido pues en función de cómo lo ha recibido, y cómo lo haya recibido esta persona, tú hasta cierto punto no tienes ninguna responsabilidad con eso, evidentemente, lo que le hayas movido a él o a ella no es cuestión o responsabilidad tuya, igual que tampoco es responsabilidad de esta persona lo que te mueva a ti, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Esto es recíproco, esta persona está en una posición en la que cree que tiene la razón por encima de todo y además está totalmente convencido o convencida, y además tiene la capacidad de que si habla con otras personas, su manera de expresarlo, de decirlo, es algo bastante coherente o que tiene bastante sentido, ¿de acuerdo? Le importa muchísimo que puedan decir los demás, ¿no? Está en una posición en la que tengo que guardar las formas, tengo que guardar la compostura, pero de alguna manera yo también voy lanzando pullitas o voy diciendo cosas para quedar yo como la persona que ha hecho las cosas correctamente. Esto es un grave problema a la hora de poder ser el mismo o ella misma respecto a ti o a cualquier otra persona. Esto es un poco también el concepto que yo estoy viendo aquí por parte de él o de ella. Entonces, claro, este alejamiento tiene mucho peso para esta persona, porque ahí se autoconvence de que la decisión que ha tomado es la correcta y que además tiene la razón de todo, por encima de todo, la tenga o no la tenga, quiero decir, porque claro, cada uno de nosotros nos contamos nuestro propio discurso y nos lo creemos a pie juntillas, ¿de acuerdo? Pues está totalmente convencido, convencida de que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil, como os comentaba, tener un diálogo o intentar hablar, llegar a acuerdos, llegar a una cierta comprensión, porque tiene muy claro y además piensa que está haciendo las cosas de forma justa, correcta, coherente. Entonces,
cómo a alguien que tiene este concepto tan arraigado y tan clarificado le haces entender que no es como lo está viendo, es prácticamente inviable, y además si lo intentas lo único que vas a conseguir es que haya más conflicto y más complicación en el proceso, con lo cual ya te digo que esta persona se ha sentido herida por lo que sea, se ha sentido herida o se ha sentido que no pintaba nada donde tú estabas o contigo o con lo que sea, y ha actuado o ha tomado esta acción, la acción de poner distancia, de alejarse y de terminar de alguna manera también con esto. Bien, fijaros, esta carta me habla de lo que tú representas realmente a nivel interior hacia esta persona. Yo creo que te veo una persona lo suficientemente fuerte, capaz, ¿de acuerdo? Que es posible que le hayas movido muchas cosas a nivel de cimientos internos, quiero decir que le hayas podido cambiar o haya podido ver en ti algo que a lo mejor creía que no existía, pero también es muy importante para esta persona las apariencias. Creo que no lo puede evitar, quiero decir con esto, no es una cosa que haga queriendo, sino que es algo que le nace a nivel interior. Esta persona, el tema de lo que puedan pensar los demás o cómo puedan enfocar los demás vuestra relación o que se relacione contigo o lo que sea, es tremendamente importante porque no puede evitar entrar en ese conflicto a nivel personal, con lo cual no eres tú en sí, el problema no eres tú, el problema es, mejor dicho, la dificultad la tiene él o ella en estar en esta actitud, ¿no? Y a veces tampoco cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter y es muy complicado romper con un carácter que ya tenemos, con unas ideas preconcebidas que tenemos. A veces es muy complicado si nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que esas ideas, de que esas creencias nos limitan, porque nos autoconvencemos. Como os decía anteriormente, ese discurso interno es el que nos hace que nos creamos determinadas cosas. Entonces ahí es donde nos perdemos muchísimas veces y no podemos ver la realidad verdadera de la situación, porque nosotros la realidad que vemos es otra y no nos permitimos ver que existen otras realidades. Y ahí es donde hay ese conflicto y donde está instalado o instalada esta persona. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Tú qué representas? Tú representas posiblemente todo aquello que esta persona podría realmente llenarle en una relación. Lo que ha podido conocer de ti o lo que ha podido rozar en ti es algo que posiblemente le ha llenado mucho, pero luego a la hora de la verdad, ¿dónde te coloca en su vida o en su manera de hacer las cosas? Es como que piensa que ahí no puedes encajar, y además con algún tipo de actitud o alguna cosa que tú le hayas podido decir en algún momento, o incluso con tu manera de ser de algunas cosas, eso le ha frenado, y es como que hay un enfado porque quizás lo que querría es que tú te doblegaras o que tú hicieras o cambiaras tu manera de ser para que pudieras encajar más donde quiere esta persona que encajes, y eso es inviable. Tú no tienes que cambiar, ni nadie tiene que cambiar por nadie. Quiero decir, debemos de aprender a aceptarnos y a querernos tal y como somos. Entonces ahí es donde está realmente ese conflicto, ese alejamiento tiene que ver porque esta persona tiene una dificultad para encajar, que aunque tú eres todo aquello, como te he dicho anteriormente, todo aquello que esta persona querría en una relación, ¿de acuerdo? En una pareja, hay algunos detalles, hay algunas cosas que le enfadan muchísimo o no le gustan y cree que son insalvables, ¿de acuerdo? Entonces es como que si tú no cambias o tú no te amoldas a esta manera que tiene de ver la vida, las circunstancias o donde se mueve a nivel social o lo que sea, pues evidentemente al final ve esa dificultad y ha puesto distancia. No es una cuestión de que no tengas sentimientos o de que no puedas incluso llegar a ser una persona realmente importante, sino que no se va a permitir eso porque entra en un conflicto con él mismo, con ella misma. Entonces esto es como para que esta persona realmente estuviera abierta de verdad y tomara conciencia de todo esto,
debería de hacer un trabajo muy profundo con él mismo, con ella misma. Y yo no veo a esta persona por la labor de hacer eso, porque está en una película totalmente distorsionada de la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, de la realidad, vamos a ver, la realidad que él o ella vive es su realidad y es real para ellos, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con las circunstancias o las situaciones que en muchas ocasiones se presentan en la vida. Quiero decir, al final esta persona tiene un sentimiento por vosotros y no se lo va a permitir llevar a cabo y fluir con él porque de alguna forma quiere cambiar una parte de vosotros, pero sin que esta persona esté dispuesta a cambiar nada tampoco. Y vuelvo a repetir que las relaciones no son para que los demás cambien, sino para que los demás crezcan, en todo caso, ¿no? Para que uno ayude al otro a crecer, no para que uno ayude al otro a cambiar y a transformar algo de ti que es tuyo, que es innato tuyo, ¿no? Es un poco lo que quiero transmitir con esto. Bien, pues vamos a barajar este oráculo, vamos a ver qué más tenemos por aquí, cuál es el mensaje real que os quieren dar. En este caso para los que estáis haciendo la pregunta, no tiene nada que ver con la persona por la que preguntáis, es para vosotros. Vamos a ver qué nos quieren decir. Fijaros qué carta más interesante. Alinearme con el espíritu, pone en marcha mi manifestación. Bueno, ¿qué es alinearte con el espíritu? Pues alinearte con tu verdadera esencia, con lo que tú realmente eres, con tu propósito, con lo que has venido a hacer aquí. Y llegados a este punto, pues espero de corazón que te haya podido ayudar y orientar esta canalización. Y bueno, como siempre os digo, os quiero dar las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo. Agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo. Y nos vemos ya mismo en un próximo vídeo. Recordad que el viernes tenemos vídeo y luego ya os insto a que veáis el vídeo los lunes del consejo semanal. Os mando un besito y feliz semana.